Gráfica de años de retorno constante. Antes de empezar, independientemente de este tipo de gráficas que vamos a ver aquí, te animo a ver este capítulo porque vamos a ver conceptos muy importantes, como es el margen de seguridad y los diferentes tipos de rentabilidad que hay que tener muy claro porque es fácil que nuestra cabeza se confundan y los vamos a ver en este mismo capítulo. En general, en cualquier plan de inversión surgirá siempre de forma natural una herramienta de trabajo que te facilite mucho la toma de decisiones. En este caso, en este plan de inversión es algo parecido a esta gráfica, pero en otro plan de inversión puede ser otro tipo de gráfica, otro tipo, cualquier tipo de hoja de cálculo, etcétera. Una herramienta más o menos fundamental que surgirá de forma natural según tu tipo de plan de inversión, que te facilitará mucho la toma de decisiones. En este caso, en este plan, podríamos crear un tipo de gráfica de este tipo. Dividimos la gráfica en dos partes. La primera en donde ponemos el precio de la acción ajustado por dividendos. Aquí abajo ponemos el número de años de retorno en cada día, en cada instante de tiempo. Y aquí, superpuesto al precio, vamos a dibujar líneas que representan el precio que debería tener la acción en cada día para un número de años de retorno de la inversión constante. Por ejemplo, esta que vemos aquí en verde representa el precio que tendría que tener la acción para darnos 5 años de retorno de la inversión, que es una rentabilidad 15% anualizado. Esta roja de aquí significa qué precio tendría que tener la acción para darnos una rentabilidad de 8 años de retorno de la inversión, un retorno del 9% anualizado. Y aquí diferentes líneas para diferentes números de años de retorno. Estos saltos de aquí se producen porque hay nuevos reportes anuales con nueva información y en ese día se recalcula. También podemos complementarla con información, por ejemplo, está creciendo un 24% los beneficios anuales, tiene una predictibilidad de 0,98 y, y con esto podemos ver de un vistazo cómo el precio se va comportando, cómo van tendiendo las líneas de retorno constante y nos da mucha información de un solo vistazo. Hay que tener en cuenta que estas líneas solo son realistas si la empresa es predecible, si los beneficios son predecibles. Esto más o menos lo es. Si hay muchos saltos bruscos en los beneficios, estas líneas saldrán muy disparatadas y no tendrán ningún sentido, precisamente porque los beneficios no están siendo predecibles. Pero en una empresa con beneficios predecibles, sí que estas líneas tienen mucho sentido y van a acabar guiando al precio de la acción. Por ejemplo, cuando está aquí la acción, está en un punto mucho más caro que si estuviese en una línea verde, porque en una línea roja está en un punto de 8 años de retorno de la inversión y en un punto de línea verde está en un punto de 5 años de retorno de la inversión. Si tú inviertes aquí, obtendrás antes ese precio que has pagado como retorno que si lo inviertes aquí. Y si el beneficio es predecible, estas líneas serán más continuas, irán creciendo a lo largo del tiempo y al final acabarán guiando al precio de la acción. Este precio, si estas líneas verdes van creciendo, si esto continúa, por ejemplo, por aquí, este precio no se va a continuar por aquí, porque estaría en zonas de muchísima rentabilidad. Entonces, lo que va a hacer el precio es de alguna forma, no sabemos cómo, pero de alguna forma va a estar guiado por estas líneas de retorno constante. Porque si estuviese por aquí, como he dicho antes, sería tan alta la rentabilidad que aparecería un efecto muelle que tiraría el precio por arriba porque sería tan evidente que es prácticamente imposible que se mueva por esta zona.
si los beneficios son predecibles y tienen esta tendencia. Es decir, esta gráfica nos dice, por un lado, si la empresa es predecible a largo plazo, si las líneas son más o menos continuas, se ve que la empresa es predecible porque los cambios de beneficios entre reportes dan pocos saltos. Entonces, eso significa que la predictibilidad se va manteniendo a lo largo del tiempo y también nos da información de dónde está en ese balance entre caro y barato, si está en una buena zona en la que invertir. Si estuviese por aquí arriba, no sería buena idea invertir. Si estuviese por aquí abajo, sí que sería mucha mejor idea invertir. Lo lógico es que el precio se vaya guiando por estas líneas. A no ser que de repente ocurra algo inesperado, la predictibilidad se trunque porque se truncan los beneficios y entonces ya esta gráfica deja de tener sentido. Ya se rompe la senda de predictibilidad, los beneficios ya no se sabe a dónde van, el precio no tiene por qué estar guiado por estas tendencias de beneficios predecibles y debemos salir. Solo podemos estar invertidos en empresas que tengan predictibilidad y que estén el precio en zonas de precio favorable, con alto margen de seguridad. Pero lo que he dicho antes, esta es una herramienta muy útil para este plan de inversión en particular, pero tú en tu propio plan de inversión, que será como sea, te surgirá de forma muy natural una hoja Excel o un programa que tú te programes o cualquier otro tipo de gráfica que te ayude mucho o debería aparecerte o deberías hacerte algo que te guíe de forma muy visual, muy rápida, de un solo vistazo, algo que te dé mucha información que puedas usar para tomar decisiones con la información de un vistazo. Pero es importante también que esto no sustituye para nada al análisis fundamental de la empresa que veremos más adelante. Esta es una información relativa al precio y a los beneficios, pero luego hay otra información relativa a la calidad del negocio, etcétera, etcétera, que se basa en el análisis fundamental que veremos adelante. Y en plan práctico, ¿cómo se calcula esta gráfica, los datos de esta gráfica? El precio es el precio, lo tenemos que ajustar por dividendos para tener esa información también en el gráfico. El número de años de retorno ya lo hemos visto, cómo se calcula. Y estas líneas se calculan de esta forma. Primero tenemos que calcular qué PER debería tener la empresa para cada número de años de retorno. Con esta fórmula que hemos visto antes en el cálculo del PER ajustado por inflación y crecimiento, tenemos el PER necesario para cada número de años de retorno. Sabemos su crecimiento, sabemos la inflación, sabemos el número de años de retorno que queremos para cada línea y calculamos el PER necesario. ¿Vale? Y sabiendo este PER necesario y el PER actual en cada instante de tiempo, podemos calcular el precio de la acción necesario, que será el precio actual multiplicado por el PER necesario y dividido por el PER actual. Y en general podríamos seleccionar una línea fundamental, por ejemplo esta del 15%, como una línea que nos diferencie entre buen margen de seguridad, lo que esté por debajo, y menor margen de seguridad, lo que esté por encima. Qué línea tomar y qué líneas dibujar va un poco en función de la experiencia que vayamos teniendo. No tienen por qué ser estas líneas, se pueden usar o se pueden usar otras diferentes, pero lo importante es saber que cuanto más abajo estemos,
debajo de estas líneas, mayor margen de seguridad vamos a tener en nuestra inversión. Y esta nota es lo que he dicho antes, que solo se deben graficar en zonas en las que la predictibilidad de los beneficios sea mayor a 0,95, es decir, que estemos en zona predecible, porque de no ser así no tiene ningún sentido. Es decir, estas zonas de retorno constante van ligadas a la predictibilidad. Si los beneficios no son predecibles, esta gráfica no tiene ningún sentido. Eso es muy importante. Aquí pongo lo del precio ajustado por dividendos, porque vamos a reinvertir los dividendos. Hay que ajustar todos los cálculos teniendo en cuenta que reinvertimos los dividendos. Y lo que he dicho ahora, que estas gráficas son las que van a guiar el precio de la acción. Y así debe ser si se cumple nuestra primera premisa que dice que a largo plazo los beneficios son los que guían al precio de la acción. Y aquí pongo el número de años de retorno, ¿vale? Que dice un poco cómo varía la valoración a lo largo del tiempo, de zonas caras a zonas más baratas. Y aquí podemos hacer ese comentario que he dicho antes que era muy importante entre los diferentes tipos de rentabilidades. Y vamos a verlo. Hay 4 conceptos relativos a la rentabilidad que es súper importante tenerlo muy claro. Número de años de retorno esperado. Es el tiempo en el que recuperaríamos la inversión en la empresa a través de sus beneficios si la comprásemos en su totalidad al precio actual o si el precio se congelase para siempre. Es decir, no representa el tiempo en el que se nos va a retornar el precio que hemos pagado en la acción en el mundo real. Es el tiempo en el que recuperaríamos esa inversión si la comprásemos en su totalidad, porque entonces sí, todos sus beneficios son nuestros y el precio ya dejaría de importar porque somos los dueños del 100%, o si el precio de la acción se congelase para siempre, aunque no poseamos el 100% de la propiedad. ¿Vale? Eso es importante. CAGR del número de años de retorno esperado. Es el número de años de retorno esperado traducido a formato CAGR, anualizado. No es el CAGR, rentabilidad anualizada, esperable de la inversión en la acción como inversor minorista, que depende del precio de compra y de venta. No hay que confundirlo. Es la misma explicación que antes, pero traducido a rentabilidad. Vamos a ver este cuarto antes que este. Revalorización esperada del precio. Vale, hemos visto en el punto 1 y 2 que ese número de años de retorno no es la rentabilidad que esperamos como inversor minorista. ¿Y qué rentabilidad vamos a poder esperar? Está aquí explicado. Revalorización esperada del precio. De promedio, a lo largo del tiempo, el precio de la acción crecerá de la misma forma que los beneficios. Si los beneficios crecen al 15% anual, esa es la revalorización esperada del precio, pero oscilará de forma notable según la volatilidad y el momento del mercado, oscilando entre puntos de buen margen de seguridad y mal margen de seguridad. Es decir, la revalorización del precio va a estar ligada a la forma en la que evolucionan los beneficios. De promedio, si los beneficios crecen un 15% anual, nosotros en promedio debemos esperar del precio de la acción un crecimiento del 15%, pero siempre en promedio, que oscilará según la volatilidad, según cualquier circunstancia,
por encima y por debajo. Cuanto mayor sea el margen de seguridad, mayor garantía tendremos de ese retorno anual ligado al crecimiento de beneficios. Si el margen de seguridad es pequeño, porque hemos comprado muy arriba en esta gráfica, ¿vale? En ese caso, tendremos menos probabilidad esperable de obtener ese retorno. Y aquí explico un poco el concepto de margen de seguridad aplicado a este tipo de circunstancia. El margen de seguridad sería cómo de cerca o de lejos está el precio actual de un precio cuyo número de años de retorno esperado sea apetecible. Si el número de años actual es 8 y el apetecible es 5, estaríamos lejos y tendremos mal margen de seguridad. Si el número de años actual es 3 y el apetecible es 5, tendremos buen margen de seguridad. Si estamos por aquí, tendremos buen margen de seguridad, tendremos mucha más garantía de obtener una revalorización del precio de la acción apetecible, mucho más seguro que si entramos por aquí. De hecho, por aquí el precio lo que ha hecho es bajar, a pesar de que las líneas de retorno, los beneficios sean crecientes, y si invertimos por aquí tenemos muchísimas más probabilidades de hacer una inversión satisfactoria, porque los beneficios van a ir creciendo con esta forma, si se cumple la predictibilidad en los próximos años, y obtendremos mucho más retorno potencial. Y en este momento ya se va viendo cómo van encajando todas las piezas. Pedimos predictibilidad a nuestros beneficios, pedimos un buen margen de seguridad y con eso tenemos mucha garantía de obtener buena rentabilidad en la inversión. Y en este párrafo explico cómo se puede calcular la tasa de crecimiento intrínseco de la cartera, que es la tasa de crecimiento de beneficios de una hipotética empresa en la que invertiríamos el 100% siendo equivalente a la cartera real en conjunto. Esta tasa de crecimiento, con lo que hemos visto antes, nos dará la revalorización esperada del precio de la cartera en promedio a largo plazo, que oscilará según la volatilidad y tendrá mayor probabilidad de obtenerse cuanto mayor sea el margen de seguridad, y se calcula de este modo, ¿vale? N es el número de empresas de la cartera, que en nuestro caso será 8. K sub I es la tasa de crecimiento de cada empresa. Y 6 surge de que hacemos 6 rebalanceos al año, cada 2 meses. Y adjunto hay una Excel para este calculillo sencillo que podemos ver. Está aquí. Tenemos 8 empresas en cartera, cada uno con su tasa de crecimiento. Y las ponemos y aquí calculamos la tasa de crecimiento intrínseco. Podemos poner los números que queramos y se calcula. Y con ese cálculo de la tasa intrínseca podemos ver más o menos lo que podemos esperar de nuestra cartera. Y la mínima tasa de crecimiento intrínseco que tendríamos que tener en la cartera es del 15%, porque es lo mínimo que tendríamos que exigir a nuestra cartera de crecimiento intrínseco de beneficios, y invirtiendo con buen margen de seguridad es el crecimiento del precio de nuestra cartera que tendríamos que tener con buen margen de seguridad y con bastante probabilidad, siempre teniendo en cuenta que habrá volatilidad por el camino. Otro punto interesante es que podríamos estudiar qué supondría en caso de equivocarnos a la hora de predecir una tasa de crecimiento. Ponemos una K igual a 0 y vemos qué saldría. Por ejemplo,
En este plan de inversión no mediremos el margen de seguridad de ninguna forma. Se utilizará el número de años de retorno de la inversión de forma equivalente. Pero se podría definir como cuánto de cerca está el precio de la línea de 5 años de retorno de la inversión, por ejemplo. Y exigir un margen de seguridad en la inversión es muy importante. Es un concepto súper básico porque nos cubre posibles desconocimientos o inexactitudes de los datos, posibles errores en nuestra tesis sobre la empresa e imprevistos macro globales que, aunque no afecten a nuestra empresa, hagan bajar su precio. El margen de seguridad, visto desde otro punto de vista, actúa como un muelle que empuja el precio hacia arriba. Si es muy grande, llegará un momento en el que habrá una fuerza muy grande evitando el descenso del precio e impulsándolo hacia arriba. Si no lo tenemos y hay un descenso en el precio, no hay motivos para el que el precio se recupere. Otra forma de entender el margen de seguridad es un extra que pedimos a la inversión, por ejemplo, un multiplicador al PER por criterios de seguridad, y aún así que cumplan los requisitos que le pedimos a nuestra inversión. Y una última forma de entender un margen de seguridad es una rebaja de un porcentaje a las expectativas, generando así un escenario malo y que aún así este escenario sea aceptable. Y a continuación pongo unos cuantos ejemplos de casos que pueden salir en este tipo de gráficas que podríamos ver un poco. Aquí tenemos BMI, Morgan Stanley. Es un ejemplo de cómo el precio es guiado por las líneas de retorno constante. Aquí otra. Aquí tenemos un ejemplo, PayPal, un ejemplo de una burbuja muy clara que lleva una tendencia en una zona cara, pero más o menos estándar. Sufre un proceso de burbuja muy importante con precios exageradísimos que no son sostenibles ni justificables de ninguna forma. Llega un momento en que el mercado dice que ya está, esto ya se ha acabado y empieza el descenso de la burbuja hasta que se pone en un precio razonable y pasa de una zona más o menos normal, de una empresa medio cara, y por llegar a ser precio de burbuja, llega y se pone en una zona incluso apetecible. Pero a mí me costaría mucho invertir en esta situación porque tras pasar todo este proceso, a mí me costaría, no sabría yo decir qué puede pasar a continuación. Y aquí tenemos la empresa AutoZone, que se ve bastante guiada bastante bien por este tipo de línea. Microsoft, una empresa excelente y que por eso es difícil encontrarla en zonas apetecibles. Quizás en este tipo de empresas tan excelentes, quizás debamos bajar un poco nuestras expectativas para invertir en un periodo normal. Quizás al tener tanta calidad podamos rebajar un poco las expectativas de encontrarla a un precio barato. Pero bueno, estas gráficas son solo ejemplos un poco básicos de diferentes casuísticas, pero lo que sí más o menos podemos sacar de conclusión es que estas líneas en general en una empresa normal en las que podríamos invertir van a guiar más o menos al precio. Podemos ver casos de burbuja en los que no debemos invertir en ninguna circunstancia, jamás deberíamos invertir en una zona de este tipo. Podemos ver empresas de larguísimo recorrido con beneficios predecibles tipo AutoZone y empresas de muchísima calidad que quizás podamos rebajar un poco nuestras expectativas de encontrarla a precios muy bajos.
Y a continuación podemos ver casos en los que estas gráficas nos pueden servir para descartar empresas. ¿Qué pasa cuando tendremos algo como esto? Esto es Netflix, en el que lleva una trayectoria de crecimiento de beneficios muy, muy potente, pero se va rebajando, cada año se va rebajando hasta que ya las líneas no tienen tantísimo crecimiento. Esto sucede cuando una empresa tiene un crecimiento exagerado, pero al tener tantísimo crecimiento, como hemos visto en capítulos anteriores, la probabilidad de que eso se mantenga en el futuro es muy baja, se va diluyendo con el tiempo. Y es normal que estos crecimientos del 60% acaben derrumbándose y llevando una senda mucho más normal. Y no deberíamos invertir en una empresa de este tipo porque nos puede pasar esto, que invertamos aquí, que el beneficio llegue a una senda de crecimiento mucho más razonable y el precio haga esto, se desplome, seguirá en zona de crecimiento más o menos predecible, pero con una tasa mucho mayor, o sea, perdón, mucho menor, y nos hemos comido todo este descenso a pesar de que la empresa tenga calidad y crecimiento alto. Es decir, si invertimos en empresas, aunque tengan calidad, aunque tengan crecimiento muy alto, si invertimos en un momento en el crecimiento es exageradamente alto, aunque pensemos que estamos invirtiendo en zona segura, ese crecimiento alto tiene pocas probabilidades de mantenerse. Y lo que va a suceder es que al volver a unos crecimientos más razonables, el precio se desplome y nos hemos comido todo este descenso. Y esto va a repercutir en el retorno de nuestra cartera, evidentemente. Y otra circunstancia que nos puede pasar, quizás que empiece a ser predecible, tengamos poco histórico de predictibilidad por cualquier circunstancia que le pueda suceder a una empresa o porque empiece a madurar, empieza a llevar una senda de mucha más calidad y la empresa empieza a ser predecible y tengamos poco, poco histórico, poco recorrido en esas circunstancias. En ese caso podríamos analizar un poco la empresa y ver si nos fiamos o no. Esta empresa tiene poco recorrido con esa calidad, no es como Autozona que tiene mucho más recorrido. Lo típico es encontrarse empresas de este tipo, que tengan calidad, que tengan predictibilidad, pero que estén un poco fuera de precio, que el precio no sea apetecible. Lo que debemos hacer aquí es guardarla en el cajón y seguir buscando empresas en las que el precio esté en zona más apetecible.